Imagínate, yo llegué a veces a dar 3 conciertos por día. Y en cada estado nos mandaban un mes. Entonces conozco y puedo cantar en cualquier parte de México, que siempre voy a tener público, que es esa gente que me conoció cuando empecé, ¿no? Aquí, y en un diálogo muy cercano, porque te digo, muchas veces cantábamos hasta sin sonido. Entonces, eso es un cliché que no funciona. O sea, un artista puede vender una obra en $100,000, que es lo que uno gana en 10 años de trabajo y él lo gana en una venta. Entonces, eso es una mentira. O sea, de que no hay dinero en el mundo del arte es una mentira. Hay dinero. Había abrazado 2 cosas que no había tenido en mi vida. 2 valores que son fundamentales, que es la responsabilidad y la motivación. Porque la motivación no es hacer las cosas cuando se está bien. La verdadera motivación es hacer las cosas cuando no se está motivado, cuando es una obligación hacerlo. En este deporte, realmente la finalidad es trascender. Si tú logras comunicar en tus canciones lo que la raza siente, lo que la raza piensa, lo que la raza opina, la raza cuando las escucha las hace suyas y las mantiene en su mente y en su corazón para toda la vida. La muerte es una transición. La muerte es un descanso, es el mayor regalo que Dios nos dio para nosotros poder tener una tranquilidad, ¿sabes? Yo digo que nosotros no somos seres humanos que estamos en un crecimiento espiritual. Somos seres espirituales que estamos ahora mismo como seres humanos. En el momento en que ella se va es como si me dijera: hijito, ¿sabes qué? Yo ya te di las herramientas, ya te di todo lo que te podía dar, te di tu historia, mi vida, ahí te dejo esta estafeta y tú sigue el camino. Me dijiste que eras novelista, ¿no? Pues ahí vas. Para mí es un momento como muy entusiasmante, me fascina la figura de Franz Mayer, el museo tiene un equipo humano fantástico, distintas generaciones, distintas formas de ver el mundo, pero todos convencidos de que los museos somos importantes, ¿no? Que los museos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades, que no queremos un mundo sin museos, pero que sí queremos que haya museos distintos. Una persona que tiene un concepto y tiene motivación, un sentir, una actitud acorde a eso, y tiene una actitud que de ahí nace y acciona acorde, es una persona empoderada. Pero una persona que quiere una cosa, siente otra y hace otra, es una receta para caos. Yo siempre he tratado de tener un impacto en donde estoy, siempre trabajo muchísimo y sobre todo estoy en los lugares en donde creo que puedo hacer la diferencia y en donde creo que con mi labor, con mi liderazgo, con mi ejecución, pues puedo verdaderamente lograr una transformación para, pues, en donde estoy, ya sea para la empresa, para los empleados, para la comunidad y en este caso, pues para las empresas del Consejo de Empresas Globales. Una persona que no lee, que va a la escuela y que no lee, es una contradicción, es una incongruencia. Es más, yo diría que no tiene sentido que vaya a la escuela. Por eso invito a la gente a que defendamos no la cuota de género, sino la cuota de excelencia en lo que cada uno hace. Y puede ser tan sencillo como tan grande. Había un estudio, creo que de National Geographic, una encuesta en el cual decían, ¿qué prefieres, mapa o GPS? Y el 70 y tantos % decía GPS. Luego decían, cámara fotográfica o teléfono celular, y el también 70 y tantos % decía que el teléfono.
Y cuando preguntaron un libro o una tablet, el porcentaje era al revés. La gran mayoría seguía prefiriendo un libro físico. Muy buenas tardes. Soy la doctora María del Carmen Rodríguez Servín y hoy tengo el gusto de llevar a cabo una plática, una charla con el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que hoy es nuestro invitado a estas jornadas que estamos llevando a cabo para transmitir la inquietud que tenemos de dispersar el conocimiento de lo que serán muchos de los contenidos que abordaremos en los doctorados que se aperturarán en la Universidad Humanitas. El doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que hoy nos acompaña, es una persona que por su calidad académica, personal y su trayectoria, realmente es la más indicada para abordar el tema que hoy señalaremos. Doctor, primero, mucho gusto tenerlo aquí. Compartir con personas con el compromiso que usted tiene es un compromiso para nosotros para obtener, en lo que estas breves pláticas tengamos de tiempo, pues las mejores ideas que usted tenga bien expresar sobre el tema que hoy abordaremos. Algo importante de hoy es, para hacer mención y realmente darle el lugar que corresponde a lo que hoy expresaremos, hablar o desarrollar una muy breve síntesis de quién es nuestro invitado del día de hoy. El doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo la medalla Gavino Barrera por el mejor promedio de su generación y es una persona con una trayectoria, hablemos primero de la académica, realmente notable. Ha participado como docente, como investigador en diversas instituciones públicas y privadas de nuestra querida República Mexicana. Ha sido profesor de la Iberoamericana, la Salle, obviamente de la UNAM, que ha sido su casa de estudios por muchísimos años, la barra de abogado, universidades como la de Nayarit, la de Yucatán, Baja California, etcétera. Ha sido cofundador de la licenciatura en Derecho en la Barra Nacional de Abogados y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realmente no quiero mencionar más porque tengo miedo a dejar fuera algunas de las instituciones en las que ha participado. Por otro lado, muy loable de su parte también, y eso es una labor que pocos docentes a lo mejor podemos abrazar por falta de tiempo o por alguna situación, es el hecho de sus publicaciones. El doctor ha participado en múltiples revistas, artículos en múltiples revistas indexadas, nacionales extranjeras. Es autor de obras como Por los Caminos de México, Historia del Derecho Mexicano, que sería esta que nos acompaña hoy, esta obra, y a la que abordaremos porque el tema de hoy es la historia del derecho y sus implicaciones o repercusiones en el derecho actual. De la parte profesional no quiero dejarla de lado. Ha sido coordinador del sistema de universidad abierta en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de asesores del abogado general, de alguna manera también en la parte, digamos, profesional, en el Tribunal Electoral, en el TRIFE, ha desempeñado una labor como secretario electoral en Toluca de Lerdo, en el Estado de México, en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, fungió como secretario académico del Centro de Capacitación Judicial Electoral, es jefe de la unidad de investigación y actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral en ese tribunal y maestro de carrera definitivo en nuestra querida nuestra casa de estudios, la UNAM. Doctor, pues voy a empezar hoy a obtenerle provecho. Algo que me preocupa, y yo creo que a muchos nos preocupa, la visión que tiene la juventud hoy por hoy, y a lo mejor algunos no tan jóvenes, de que ¿para qué estudiar historia? La historia se ha convertido para muchos en, pues, que no tiene valor, que transcurre el tiempo y que es perderlo en detrimento de cuestiones de carácter actual. Esto preocupa preocupa en sobremanera porque el tema que hoy nos aborda habla no solamente de la historia, sino de la historia de México, de nuestro México, de nuestro derecho mexicano, y su repercusión y su estudio, obviamente en grados tales como el doctorado en Derecho. De la currícula de Derecho forma parte esta asignatura como las primeras que abordamos. Entonces, quisiera darle el lugar que es. Yo recuerdo cuando estudiante que me decían, pues ¿para qué perder el tiempo en esto? Y esa evolución no ha permeado mucho, no ha avanzado. Últimamente es más la tecnología, la cuestión de las TICs y este avance nos dicen, ¿para qué voltear al pasado? Para ver qué hicieron otros.
pero a mí me gustaría ver la visión del doctor en relación a este primer tema. ¿Por qué es importante la historia del derecho, en general la historia del derecho mexicano, en especial el día de hoy? Doctor, usted tiene la palabra, el conocimiento, y bueno, pues yo creo que todos y todas requerimos revalorar algunas cuestiones que hoy se nos presentan y que de alguna manera a lo mejor no le damos el tiempo que requeriría, le sacamos el provecho, porque hay que ver que a todo lo que estamos platicando también le buscamos el provecho, no perderlo el tiempo porque sí, sino obtener algo que nuestros antepasados pues se esforzaron a hacerlo y que de alguna manera a lo mejor pues nos servirá como esas estructuras, esas bases, esos sótanos que no volteamos a ver pero sostienen los grandes edificios. Maestro, ¿por qué estudiar historia del derecho mexicano? Mire, estimadísima doctora, primero la saludo con mucho cariño, le agradezco esta invitación que para mí es muy valiosa de dirigirme a un público tan selecto como el que compone la comunidad de la Universidad Humanitas. Ahora bien, respondiendo concretamente a lo que usted plantea, estamos hablando en el caso de la historia del derecho mexicano. Ahora bien, en todas las carreras, en todas las profesiones, en la currícula, se lleva, aunque sea una sola ocasión, una historia de esa profesión. Así los médicos estudian historia de la medicina y los arquitectos historia de la arquitectura y así. La historia del derecho mexicano, empecemos a ubicarla, es una especialidad jurídica. Desde luego tiene bases históricas, pero es una especialidad jurídica. Esta materia estudia el origen, los elementos configurativos y el desarrollo del sistema jurídico nacional. Ahora bien, para cualquier profesionista y en el nivel que esté, licenciatura, maestría, doctorado, interesa conocer de las estructuras jurídicas, su origen, para comprenderlas mejor. Esto es como si yo voy a comprar un edificio. Y claro, el edificio tiene una proyección hermosa, acabados de lujo. ¿No le interesaría a usted encontrar si los cimientos están bien fundados, bien formados? Porque no vaya a ser que en un sismo de 2 grados se le agriete. Entonces, está muy bien todo esto que alcanza a ver nuestra vista, pero también está muy importante el que nosotros veamos qué cimentación tuvo. Y este es el caso, claro, estamos haciendo una similitud, es el caso de la historia del derecho. Nosotros, por ejemplo, tenemos una figura muy importante en nuestro sistema jurídico, que es el juicio de amparo. Así es. Y este tiene unas raíces muy sólidas que devienen en nuestro país desde la época colonial. Ya se hablaba del amparo colonial. Sí. Bueno, y pasa hacia el siglo XIX, encuentra repercusión en el gran jurista de Yucatán, don Manuel Crescencio Rejón, que le da sentido, que le da adecuación al tiempo de su época, y que después con don Mariano Otero, un jalisciense también muy brillante, lo vuelve nacional. El amparo, claro, va cambiando conforme nuestra época. Recientemente, hace unos años, se hizo una reforma radical del juicio de amparo, pero sus raíces son las que originaron el sistema y son las que dejaron don Manuel Crescencio Rejón, don Mariano Otero, don Luis Vallarta, ¿sí? El abogado León Guzmán, o sea, la gente que hizo el amparo. Por eso es bueno volver a la historia, recordar de dónde surgió y por qué es tan importante esta figura que ha servido de ejemplo en otras naciones hermanas para crear instituciones similares, tal vez no con el mismo nombre, pero similares a nuestro juicio de amparo. O sea, nos permite valorar claro. Lo que en épocas pasadas nuestros juristas llevaron a cabo. Bueno, podríamos entonces precisar cuál es el objeto de la historia del derecho.
mexicano? Sí. El objeto de estudio de esta materia es un fenómeno que llamamos hecho histórico, jurídico, histórico-jurídico. Ahora bien, es un hecho humano, pretérito, trascendente. O sea, solo los hombres hacemos historia. Por eso de nosotros, de usted, de mí como género, hacemos biografía. La vida de usted es diferente a la mía. Lo que a usted le ha pasado no me ha pasado a mí, y al contrario. En cambio, de los seres que no tienen una proyección individual, como los animales, se hace monografía. ¿Sí? Bueno, entonces son hechos humanos los de la historia. Son del pasado necesariamente. Algunas personas dicen, oye, pero tú siempre hablas en el pasado. Sí, porque es la historia. Si yo hiciera sociología o economía o derecho, pues estaría hablando del tiempo actual. Obviamente la historia se nutre de hechos que ya ocurrieron, pues son pretéritos. Pero además son trascendentes, porque aunque se generan ahora, impactan a generaciones posteriores. Le pondré un ejemplo. En 1943, cuando seguramente usted no estaba en este mundo, ni yo tampoco, aunque no lo crea, yo todavía no estaba en este mundo, esto se fundó, era entonces el señor presidente de la República, el general don Manuel Ávila Camacho. Su gobierno, como los gobiernos de cualquier presidente en cualquier país del mundo, tuvieron sus claroscuros, ¿sí? Sus cosas muy buenas y sus cosas muy discutibles. Pero entre los logros del gobierno de Ávila Camacho estuvo la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se creó en esa época, se abrió las puertas al servicio del Seguro Social. La generación aquella que fundó, no solamente el presidente, sino todas las personas, funcionarios, servidores públicos, servidoras públicas, que hicieron el Seguro Social, seguramente ya fallecieron. Es una generación muy anterior. Pero usted y yo estamos preocupados con el seguro, porque si yo entro a una empresa, me preocupa mucho que me registren para ir juntando mi antigüedad para efectos de jubilaciones y todo eso. Y si usted es la empresaria, le importa porque tiene usted obligación que incluso se asemeja a lo fiscal, el tener a sus trabajadores inscritos en seguro y al corriente sus cuotas. Fíjese, aquella generación ya no existe y lo que hicieron todavía nos preocupa a usted y a mí. Pues fíjese qué importante lo que usted nos señala, porque si bien nuestras generaciones, y a lo mejor nosotros en este aspecto también somos un poco más tendientes a lo práctico, nos permitiría ahorrarnos una cantidad muy importante de situaciones que ya se vieron, ya se analizaron, ya se trataron o se incorporaron soluciones y los resultados no fueron buenos. Si tomáramos como un tubo de ensayo toda esta situación escrita y todas las experiencias, nos serviría muchísimo en las regulaciones modernas, en qué ha pasado en otros lugares, en tiempos pretéritos, etcétera. Entonces yo creo que es una fuente muy importante para ahorrar futuras experiencias, o lograr el exitoso resultado de futuras experiencias. Entonces yo me referiría ahora, eso es en campo en general, ¿no? La historia, en esperar la historia del derecho. Pero a los juristas actuales, a ver, doctor, que somos todos esta generación de pragmáticos, ¿qué les diría? ¿O qué ventaja les daría con empezar a estudiar documentos como este, que son producto del análisis, como usted bien nos señala, de hechos trascendentes, de experiencias trascendentes, y que tuvieron lugar en diferentes entornos, tanto de tiempo como económicos, etcétera? ¿Qué utilidad le daría a los futuros juristas el hecho de que en un momento determinado se abocaran a estudiar estas situaciones que la historia del derecho mexicano pues les pudiera presentar o aportar? ¿Qué les diría a ellos? Claro, bueno, en primer lugar quiero comentarle que esta característica que usted señala en generaciones nuevas, de ser pragmáticos, de ser prácticos, pues no es de generaciones nuevas. Yo recuerdo mi generación, que como alguna vez le dije, yo creo que está en el calendario azteca, es la 1 caña o la 2 conejo, por ahí anda. Bueno, en esa época también éramos prácticos. Siempre se preguntaba, ¿esto para qué me va a servir?
¿sí? Había materias que decía uno, bueno, pero yo no voy a ser, por ejemplo, profesor de Derecho Agrario, ni voy a trabajar con los campesinos para la restitución de sus tierras. Entonces, yo Derecho Agrario, ¿para qué? Y Derecho Fiscal, pues, ¿para qué? Si yo no voy a ser fiscalista, no me interesa, no me gusta, no sé. Entonces había muchas materias que decía uno, pues las voy a pasar porque están en el temario, en la currícula, ¿sí? En el programa, en el plan de estudios, pero la verdad no me gusta. Bueno, entonces todas las generaciones, cada una en su tiempo, hemos sido así, muy pragmáticos. Pero esa misma praxis nos lleva a la necesidad de tener antecedentes. Por ejemplo, concretamente, ya en nuestra época, se hace una reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se implementa en él los derechos de los pueblos y comunidades originarias. Así es. Nuestros pueblos originarios, indígenas, ahora incluso ya incorporando a las comunidades afrodescendientes. Muy bien. Esas personas, esos mexicanos, porque son nuestros paisanos, es nuestra gente, es nuestro pueblo, ellos se guían, porque así lo permite la Constitución, en los usos y costumbres, que son arraigados de tiempo atrás. La misma Constitución dice que los tales usos y costumbres no deben afectar derechos humanos ni tampoco los derechos específicos de la mujer. Mientras sean respetuosos en esos dos sentidos, pueden aplicar sus derechos humanos. Sus derechos originarios. Pero uno se pregunta, ¿y cuáles son los usos y costumbres? Y si usted está en un estado donde hay este tipo de pueblos en una forma muy significativa, me refiero a Chiapas, a Oaxaca, Nayarit, a muchos lugares, pues resulta que sería muy importante que usted empezara por ver cuáles son los usos y costumbres, porque todo el mundo habla de ellos, pero no le pone un ejemplo concreto. Y entonces, si vamos a ver los usos y costumbres de las comunidades originarias, tenemos que irnos al derecho prehispánico. Y ese es uno de los capítulos de ese libro. Mal podemos hablar, y hay incluso mucha gente que se declara defensora, activista de los derechos de los indígenas, nada más que no tiene idea de cuáles son los usos y costumbres. Y cuando se le pregunta, a ver, dame un uso y costumbre. No, pues los usos y costumbres, no, uno concreto. Y entonces parece como que no estamos identificados, hablamos a bulto. Entonces, para no caer en ese grave error, en esa deficiencia, ¿por qué no volteamos y leemos unas páginas de este libro o de cualquier otro especialista? Hay varios libros de historia del derecho mexicano muy buenos. Bueno, pues va para ellos y ahí ve usted cuáles son los usos y costumbres que han proliferado hasta nuestros días, como la figura del tequio, y que es muy importante porque quien quiera obtener un cargo de elección popular en una comunidad tiene que haber cumplido con el tequio. Bueno, pero si ni siquiera sabe qué es el tequio, pues mal puede cumplir. Fíjese que ahorita acaba de tocar algo. Yo coincido con usted de que las generaciones hemos sido pragmáticas y que año con año, generación tras generación, pues buscan el ser así práctico. Si no me funciona ahorita, lo que sigue. Pero creo que este problema, ¿por qué lo traigo a colación? Se ha acentuado un poco, y lo digo con todo respeto, porque las lecturas de los textos como que cada día han dejándose poco a poco, gracias al avance de los medios informáticos. Hoy con un teclazo pone usted un concepto y sale un resumen muy, pues, aceptable. Yo no podría decir que eso no es malo para información general, pero esto ha generado una especie como de costumbre en que ya no vamos a las fuentes originarias. Usted acaba de tocarlo. Y aquí me toca o me viene a la mente otro problema. Probablemente desde nuestras generaciones, como usted dice, las antiquísimas de los mayas y todo lo demás, no hemos sabido generar el interés por el conocimiento y la utilidad de estos conceptos que nos da la historia, en especial ahorita del derecho mexicano. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos, propugnado, proliferado a través del entorno en que vivimos, esa relación que existe de la historia con lo que está aconteciendo.
Y esto es muy triste porque, como usted bien menciona, si yo voy a legislar, voy a normar, tomarme la molestia de ver el antecedente, no la practicidad de sacarlo para ayer. Entonces yo creo que sí debemos y deberíamos, como docentes, como estudiosos o sencillamente como personas, informarnos más allá de lo que nos dicen y las bases que tienen lo que nos dicen y lo que finalmente nos va a afectar. Principalmente hablamos de derecho. Sabemos que el derecho pues es la norma manda y vuelve a mandar aunque se equivoque. Entonces una norma mal hecha, una ley mal hecha, que no toma o considera la historia y evolución del derecho, sí genera grandes conflictos. Yo creo que esto tendríamos que enfatizarlo mucho, sobre todo en los que vamos abordando los contenidos de las carreras, conforme los grados van poco a poco incorporándose, hasta llegar obviamente a los especialistas o a los que son aspirantes a doctorados, porque como insisto, esto es una base muy importante que aparentemente o por falta de interés, de tiempo, de algo se ha ido digamos perdiendo. Yo creo que si yo le preguntara, a ver doctor, convénzame, yo voy a ser su alumno, dígame qué utilidad tendría y qué habilidades específicas obtendría yo de estudiar más a fondo, como usted dice, fuentes como este libro que tenemos aquí nosotros, o las fuentes de otros textos, o incluso los medios de electrónicos que nos ofrecen también opciones de información. ¿Qué habilidades obtendría yo como estudioso del derecho, como profesional del área, o más aún como doctor en derecho, el abocarme a llevar más de mi tiempo, reflexionar más? ¿Qué habilidades obtendría? ¿Y cómo le haría usted para que yo me interesara en obtener esas habilidades? Bueno, mire, por ejemplo, en la historia va a ser muy útil para quienes precisamente hagan su doctorado, que creo que es una situación que es la que usted quiere proyectar más. Muy importante. ¿Verdad? Bueno, ¿qué esperamos de un doctor en Derecho? ¿Que tenga un grado más? O sea, simplemente que suba una escalera más. No, estamos esperando investigadores de alto rendimiento. Investigaciones frontera, investigaciones punta de lanza, que lleguen a donde no llegaron otros tratadistas, y no por ineptitud, sino porque la vida ya no les dio. ¿Sí? Entonces, el derecho constitucional, el administrativo, el laboral, el mercantil, el que usted me diga, avanzó con estos grandes personajes que ahora están sus libros ahí en la biblioteca o en forma virtual y que siempre serán referentes. Algunos son nacionales, algunos son extranjeros, pero la vida hasta ahí les permitió llegar y el derecho sigue avanzando. Por eso a usted como doctora se le pide una investigación que vaya donde Ignacio Burgoa o Daniel Moreno Díaz o cualquier otro de los grandes constitucionalistas no llegaron. Y entonces la historia le permite a usted tener bases como investigador, porque le da metodología y le enseña sobre todo a evitar algunos aspectos que a veces nos limitan, como cuando tenemos exceso de peso o cuando tenemos unas ligaduras que nos atan a un lugar. Mire, podemos evitarnos prejuicios, juzgar antes de, a lo que somos muy tendenciosos los seres humanos. Todavía ni siquiera nos enteramos bien y ya estamos diciendo, seguramente hizo esto por aquello, ¿verdad? Entonces evitémonos prejuicios. Veamos que la historia nos enseña que los prejuicios nunca funcionaron. Evitémonos también maximizaciones y minimizaciones. ¿Qué significa esto? Pensar, como muchas personas piensan, que por ejemplo, hablando de nuestras culturas prehispánicas, esto era un paraíso, ¿sí? Iban muy bien, todo era hermosura, y vinieron los malvados españoles y entonces se acabó aquello, nos destruyeron. Eso es equivocado. O minimizar. Aquí vivían puros salvajes y si no han venido los españoles estaríamos todavía sacando corazones en el Zócalo a las doncellas. Eso también es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque son extremos. Entonces, evitemos maximizar, evitemos minimizar. El abogado tiene que ser una persona ecuánime, ¿sí? Es como el médico. Ante la emergencia la gente se asusta, llora, se desconcierta. El urgenciólogo no, él llega y sabe lo que hay que hacer y lo que hay que aplicar. Los abogados somos iguales. Ante una orden de aprehensión, nuestro
Nuestro cliente se muere de miedo, imagínese una orden de aprehensión, pero usted sí sabe cómo tratar eso, cómo llevar a cabo, cómo que se respeten los derechos de su cliente, que se haga justicia, todo eso usted lo sabe. Bueno, pues la historia le enseña ni a maximizar ni a minimizar. También le enseña a no caer en dogmatismos. Es que lo dice aquí en su libro el doctor don fulano de tal, que es una eminencia en Austria o en Estados Unidos o en México. Sí, lo dijeron para su tiempo y circunstancia, pero el conocimiento cambia. El conocimiento se va modificando precisamente con el avance de la tecnología, la ciencia y todo lo que tenemos. Entonces imagínense, yo les digo que si las generaciones hicieran exactamente lo que hizo la anterior, usted y yo no estaríamos ahorita aquí en este campus de nuestra querida Universidad Humanitas, sino estaríamos en una cueva picando piedra, porque así lo han hecho todos. Entonces, cuando alguien se atrevió a salir de la cueva, como dice Platón, es cuando empieza a cambiar la vida. Entonces, evitar dogmatismos. Evitar también circunstancias comunes. Repetir lo que dice la gente, aunque usted no lo acepte o no lo sepa. Eso se llama convencionalismo. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, dicen, Santana vendió Texas. ¿De veras? ¿Y en cuánto? ¿Dónde está el contrato? A ver, aquí está vendiendo Texas. Texas no la vendieron, ni Santana ni nadie. Texas la perdimos. Es muy distinto, vendí mi carro a que me robaron mi carro. ¿Sí? Sin embargo, lo repetimos. Lo que Santana vendió es un territorio que se llama La Mesilla y que no está en Texas, ¿sí? Sino que está entre los estados de ahora Chihuahua y Sonora, ¿sí? Eso fue lo que vendió, La Mesilla. Texas no la vendimos, Texas la perdimos. Decimos, por ejemplo, un último ejemplo, la Malinche es una traidora, y hasta damos ese título a la gente que traiciona nuestros valores, es un malinchista. La Malinche traicionó a la patria, pero ¿sabes una cosa? En tiempos de la Malinche no existía la patria. Ese no fue un concepto que pasó por la mente de esta dama. Ella mal puede traicionar algo que no existía. Entonces ubiquémonos la realidad del personaje en el tiempo que vivió y su circunstancia. Ella no se puso del lado de los españoles hace 15 días, sino en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, en la época prehispánica, no existía el concepto de patria. Entonces muchas veces repetimos cosas que no resisten una prueba, pero ni siquiera elemental, de análisis. Bueno, evitemos todas estas cosas a través de un estudio serio, objetivo, no solamente de la historia, sino de todas las disciplinas que forman el conjunto, el panorama de lo jurídico. Dice que lo que acaba usted de tocar, a mí la verdad sí me inquieta, ¿no? La falta de información, y sobre todo en el campo del derecho, puede generar el nacimiento de normas, no solamente inviables, injustas, sino normas autoritarias, o normas que, lejos de darnos libertad, garantizarnos derechos, etcétera, que es el espíritu de la norma, nos diera al contrario, nos diera cadenas, o nos diera realmente pues una situación muy conflictiva en que nos pondrían los unos contra los otros, ¿no? Unas normas mal hechas no darían solución o preverían conflictos, que es su misión, entre las comunidades a las cuales se dirigen para que sean, digamos, cumplidas, ¿no? Yo creo que esta parte del derecho que usted menciona en los doctorados, que en los académicos que nos funciona, yo creo que lo debemos tomar todos. Antes de tomar una decisión, antes de valorar o expresar una opinión, sobre todo en campos tan delicados como esto de derechos, que es lo que hoy priva, informarnos un poquito, ¿no? Nuestra Constitución habló de derechos antes de que se hablara de derechos en cualquier lado del mundo, porque los virtió en muchos artículos que per se no necesitaba hablarlos, sino daba derechos, ¿no? Nuestro derecho indígena es ejemplar, pero no se conoce. Los usos y costumbres están abandonados. Entonces, realmente creo que esos conceptos, estudiarlos sobre todo, bueno, como especialistas, pero incluso como personas
común y corrientes que queremos poder opinar con información, pues son necesarios, ¿no? Y una tarea que usted bien dice, del docente, del que va a estudiar un doctorado, de aquel que se aboca a aplicar un conocimiento, pues es leer. Porque una norma tiene un entorno, y un entorno tiene realidades. Y esas realidades dieron o buscaron soluciones. Fueron malas o buenas, pues se va a ver con el análisis. Y la historia es el mejor juzgador de los, bueno, digamos, fracasos o las bondades de lo que se hizo en el pasado, ¿no? Yo creo que, doctor, lo que quiero decirle a todos los que estén con nosotros, hoy por hoy nos acompañen, que hay que tomar en cuenta la importancia de que cuando abracemos un conocimiento, un estudio, hacerlo en forma disciplinada, objetiva, entregada, sobre todo responsable. Obtener un grado, un título, un grado desde el más sencillo, técnico, especialista, licenciado en una licenciatura, una maestría y máximo un doctorado. Ejercer la docencia implica responsabilidad, y la responsabilidad se demuestra comprometiéndose a obtener el mejor y el mayor grado de conocimiento, objetivo, cumplido. ¿Qué le diría a nuestros hoy por hoy futuros alumnos? Fíjese usted que yo plantearía estos conceptos. Primero, recuerdo una frase de don Simón Bolívar, el padre de 6 naciones, se dice rápido, pero él fue el padre de 6 naciones. Él decía, lo primero que necesitamos es trabajo y luces. O sea, trabajar, ponernos a trabajar, ¿sí? Y luces, o sea, conocimientos. Él no decía la comida y la casa, no, decía trabajar y luces. Son las primeras necesidades que tenemos como naciones emergentes. Creo que hay que reflexionar esa frase del gran Simón Bolívar. Otra cosa, todo tiene o conlleva una responsabilidad. El padre de familia, el maestro, el profesionista de cualquier ámbito de profesión. ¿Por qué? Porque usted tuvo la suerte de nacer dentro de una sociedad. Esa sociedad de alguna manera le transmitió sus conocimientos. Lo transculturizó, lo hizo, lo formó. Usted tiene la responsabilidad de el trabajo que realice, así sea muy pequeñito en cuanto a su alcance, o sea de una dimensión enorme, hacerlo no bien, sino perfectamente bien. Ese es el compromiso que tiene con su sociedad. No necesitamos profesionistas que más o menos salgan bien, sino que salgan perfectamente bien. Usted no pondría la salud de su vista en manos de una persona que estudió unos apuntes o que tomó uno de estos documentos que les llamamos, no son manuales, sino tutoriales. Sí, tutoriales. ¿Usted se atrevería a que le hiciera una operación de cataratas una persona que dio un tutorial? Usted necesita la mejor persona en esa especialidad de su vista, maestro. Bueno, pues así necesitamos en todos los ámbitos de las actividades humanas a las mejores personas. La sociedad ya no puede, precisamente porque cuenta con toda esta tecnología, ya no puede darse a la idea de que las cosas se hagan más o menos bien. Y precisamente la mayor cadena que podemos tener sobre nuestro cuello o como grillete en nuestros tobillos es la ignorancia. Es el desamor a la cultura. El abogado no solamente debe ser un magnífico tramitador. Claro, si no lo es, no es abogado. Si no sabe llevar un juicio civil o un juicio mercantil, bueno, pues no es abogado, ¿sí? Pero además de, no en vez de, debe tener una orientación humanística. Nuestra materia se encadena con la sociedad, no somos robots. Y entonces, si no tenemos esa cultura humanista, pues definitivamente nuestra carrera pierde sentido. Tenemos que darle a nuestros alumnos, en el nivel que sea, licenciatura, maestría, doctorado, esa orientación humanística. Ellos deben ser no solamente muy buenos abogados, sino además personas con una profunda cultura jurídica.
Y para eso sirve esta materia, es un coadyuvante, es una piedra en la que usted puede apoyarse. Eso es lo que yo les diría. Y por otro lado, pues me siento, como le digo, muy, muy contento de participar, de tener este foro. Yo le deseo a nuestra querida Universidad Humanitas, y digo nuestra, porque está en mi país, porque se está desarrollando aquí, entonces yo la siento mía, ¿sí? Pues le deseo a usted como directiva de estos doctorados y a la institución mucho éxito, que sé que lo van a tener. Gracias. Algún día iremos viendo los resultados, iremos viendo los exámenes y toma de grados, y se va usted a sentir muy, muy contenta, y yo también. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de mi país. Pues quiero decirles que hoy han escuchado los comentarios del doctor Pérez de los Reyes, que nos ha hecho el favor pues de aportar toda su visión, su conocimiento, y que es una persona, en lo personal lo reitero, que lo habla con hechos. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, hagámoslos con hechos. Dicen por ahí que quien no ha hecho, no dicen ha tenido un niño, ha escrito un libro o ha sembrado un árbol, pues ha dejado de hacer algo. Y en el caso de nuestro queridísimo doctor Pérez de los Reyes, creo que ha cumplido con todas estas y le queda por cumplir muchos más. Y yo el último mensaje que haría, el propósito de estas conversaciones es acercarnos en una plática sencilla, cotidiana, a todo lo que las personas que practican y llevan a cabo las labores como la que platicamos el día de hoy, nos acerca. Y decirles que un profesional, en cualquiera que sea el nivel, y obviamente más un doctor, debe de ser muy honesto, muy sencillo consigo mismo y decir, como dicen por ahí, solo sé que no sé nada, y continuar en ese camino, en ese mar inmenso del conocimiento, tratando de surcar sus aguas y obtener los mejores logros y tocar los mejores puertos. Muchas gracias doctor, es un gusto, un placer, y gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.